Si nos tomamos un minuto para observar al mundo, no es difícil llegar a la conclusión de que el mundo necesita de Dios. Actualmente podemos hablar de guerras, de matanzas, de divisiones, de enfermedades. Desesperadamente el mundo necesita un avivamiento de la palabra de Dios y que se derrame por todas partes de la humanidad. Para ello, el mundo necesitaría reconocer que Dios es su creador y salvador. La realidad es que esto no va a suceder. Por eso, el despertar se necesita desesperadamente que inicie en la iglesia. Y cuando me refiero a iglesia, no me refiero a ningún recinto en especial. Me refiero a su pueblo de Dios en su totalidad. La razón por la que he expuesto este breve recuento es para que lleguemos a la conclusión que el Señor, a través de su palabra, nos enseña repetidamente que cuando nos olvidamos de Dios, Él retira sus bendiciones. Pero cuando nos mantenemos fieles y obedientes, el Señor nos entrega la victoria. Así que, manteniendo estos breves detalles, vamos a continuar. Abramos nuestras Biblias, por favor, en 2 de Crónicas, en el capítulo 7 del versículo 12 al 14. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: Yo he oído tu oración, y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Dios contestó la oración de Salomón y le dijo: necesitas 4 condiciones, Salomón, para que yo te escuche, para que yo te perdone y para que yo te sane. La primera de ellas es que el pueblo necesita humillarse. La segunda es orar. La tercera, buscar su rostro. Y la cuarta, convertir sus malos caminos. Vamos a explicar cada una de ellas. Antes de continuar, vamos a hacer una oración para que Dios bendiga esta enseñanza. Al comenzar esta reunión, Señor, nuestros corazones se levantan hacia ti en busca de tu mirada. Escúchanos, danos respuesta a nuestras preguntas y ayúdanos en nuestras inquietudes. Tú que eres nuestro Dios, en quien nosotros confiamos. ¿Qué significa humillarse delante de Dios? Significa que abatimos el orgullo, nuestra altivez y reconocemos nuestras limitaciones y que Dios tiene todo el poder y la sabiduría. Humillarse delante de Dios y de su palabra también es reconocer la pobreza espiritual. El pueblo de Dios debe reconocer sus fracasos, expresar arrepentimiento por su pecado y renovar su compromiso a hacer la voluntad de Dios. Te voy a contar una pequeña anécdota. Un labrador recorría juntamente con su hijo los campos sembrados de trigo. Estaban observando los campos y el niño ve una espiga que estaba agachada hasta el suelo y otra que estaba totalmente erguida. Las observa y le dice a su padre: Padre, yo creo que las que tienen la cabeza erguida son las mejores espigas. El padre lo voltea a ver fijamente y le dice: No, hijo, te equivocas, y te voy a explicar por qué. Las que están agachadas casi hasta el suelo es porque tienen mucho fruto, están llenas de grano. En cambio, las que están erguidas no tienen nada, están vacías. Así es como un alma altiva orgullosa ciertamente está vacía, en cambio un espíritu humillado es aquel que lleva mucho fruto, fruto espiritual, abundante y permanente. Cuando el versículo habla de mi pueblo, debemos de entender que todos los que creemos en Jesús, que hemos entregado nuestra vida a Él y que lo reconocemos como nuestro Salvador, somos parte de su pueblo. Salmos 100, versículo 3. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Dios desea revelarse a nosotros de una manera única y especial, pero Él requiere que nosotros lleguemos ante su presencia reconociendo lo mucho que lo necesitamos. Lo que Dios quiere de un pecador no son las obras ni sacrificios. Escucha muy bien lo que quiere Dios de nosotros. Vamos a Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Otras de las condiciones que pone Dios es orar. El pueblo de Dios debe de clamar desesperadamente la misericordia del Señor. Debe depender totalmente de Él. Cuando Jonás llegó a dar a la panza del gran pez, desobedeció a Dios y tuvo su consecuencia. Después se dio cuenta que su vida estaba en un peligro mortal y empezó a clamar a Dios con todas sus fuerzas y su corazón y decía: invoqué mi angustia a Jehová y Él me oyó. Desde el Seol clamé y mi voz oíste. No importa en la situación que te encuentres, Dios te escuche. Jonás estaba en el lugar menos indicado, pero desde allí Dios lo escuchó. Orar no solo significa pedir, también significa adorar, reconocer, darle la gracia, la honra a nuestro Señor. Amén. La tercera condición es buscar el rostro de Dios. Buscar el rostro de Dios significa buscarlo con todo tu corazón y no simplemente tratar de buscarlo cuando tenemos problemas. La Biblia dice: buscad a Jehová y su poder,
buscar su rostro continuamente. Primera de Crónicas 16:11. Busca al Señor, busca su rostro, pero no lo busques cuando lo necesites. Búscalo de día y de noche. Búscalo el lunes, búscalo el martes, búscalo el miércoles y depende de Él. Y Él te va a responder como a Salomón. La última condición fue convertirse de sus malos caminos. Debemos de arrepentirnos de corazón, debemos de apartarnos del pecado. Arrepentirse no solamente es declarar y decir, Señor, he pecado. Arrepentirse de corazón es declarar el pecado, porque el pecado tiene nombre y predicado, es decir, Señor, yo he cometido tal pecado y me aparto de él. No regreso a él, no vuelvo a pecar. Debo de renunciar a todas las cosas del mundo y acercarme a Cristo. Convertirse significa dar la espalda a todo lo que te ataba al mundo y volver a Dios. El arrepentimiento no basta para restaurar la comunión con Dios. Es necesario convertirse a Dios después de arrepentirse, es decir, aceptarlo en tu corazón como tu Señor y Salvador. Por eso Pedro dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos 3:19. Si parafraseamos el versículo podríamos decir, si cumples las siguientes 4 condiciones recibirás bendición, si te humillas, si oras, si me buscas y si abandonas tu mala conducta. Es interesante ver que no dice, si se humillare todo el mundo, si se humillaren los líderes de la iglesia, si se humillaren los pecadores, dice, si se humillare mi pueblo. Y tú y yo somos pueblo de Dios. El mundo actual promueve una actitud soberbia y arrogante. Tú eres el número 1, tú lo puedes lograr, tú. Y el problema es que lo terminamos creyendo. Creemos que tenemos todo bajo control, que no necesitamos a Dios, que nosotros somos un Dios, porque todo lo podemos. Y terminamos ignorando a Dios. Nuestra actitud debe de ser la de doblegarnos ante Dios, humillarnos, porque así vamos a tener fruto como esa espiga, porque vamos a estar en el suelo, Señor, con grandes bendiciones. El Señor dice que no perdamos la esperanza, que no perdamos la paz por nada, que oremos y que nuestras peticiones serán dadas porque le vamos a dar la honra y la gloria a Él. Yo te hago la siguiente pregunta. ¿Estás dedicando tiempo a derramar tu corazón en adoración a Dios? ¿Estás orando? ¿Estás teniendo una buena comunicación con el Padre Celestial? La oración implica tener una relación y una comunión con Dios. No es solamente repetir y parafrasear, es tener intimidad. Hoy más que nunca necesitamos orar, necesitamos pedir, necesitamos tener esta comunión con Dios. Busca su rostro, porque eso nos va a permitir descansar en la seguridad de que Él proveerá para nuestra necesidad física, nuestra necesidad emocional y también la espiritual, porque todo lo que Él hace es perfecto y es bueno para nosotros. Busca su rostro, te va a permitir experimentar todos y cada uno de los atributos de Dios. Búscalo, busca su gracia, porque el mundo, tú y yo, la necesitamos. Estamos llamados a abandonar toda conducta pecaminosa y adoptar un estilo de vida en santidad y vamos a recibir bendición. Difícil, no imposible. Por algo dice Dios, mi pueblo, y no dice todo el mundo. Ser pueblo de Dios no es una cuestión fácil, es una cuestión de disciplina, de amor, de deseo de seguirlo. Santo significa apartado de pecado. Por eso es tener una vida en santidad. Tener una vida apartada del pecado cuesta. Pero si estamos constantemente con el Señor, la carga va a ser menor. Cuando tú cumples las 4 condiciones que Dios puso, te va a restaurar. Porque eso restaura a un pecador. Dios te va a escuchar y te va a sanar. Porque esa es la promesa que le dijo a Salomón. Si tú cumples estas 4 condiciones, yo te voy a oír, yo te voy a perdonar y te voy a sanar. Muchos están enfermos, otros tienen problemas y algunos otros conflictos más graves. Algunos cayeron en las drogas y no han confesado sus pecados a Dios. Dios no te puede ayudar mientras que tú no te arrepientas. Confía en Cristo, Él va a cuidar de ti. Si los problemas te cansan, ve a orar y Dios te va a escuchar. Vas a tener fuerzas, vas a encontrar soluciones. Si has escuchado esta predicación y todavía no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador personal, sientes que te ha tocado, te invito a que lo recibas en este momento. Lo único que tienes que hacer es creer de corazón en Cristo y en la salvación. Él va a perdonar tus pecados, Él te va a restaurar, Él te va a dar nueva vida. Haz la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste al tercer día.
Me arrepiento, Señor, porque yo soy un pecador. Perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús tengo salvación. Amén. Te invito a que practiques estas 4 condiciones si quieres bendición en tu vida. Humíllate, ora, busca su rostro, arrepiéntete. Esto va a dar un giro de 360 grados a todos tus problemas. Pero no lo hagas solamente porque tengas problemas. Hazlo porque quieres cambiar tu vida, porque quieres sentirte pleno o plena, porque quieres ser diferente, porque quieres ser pueblo de Dios.